Este episodio es para que usted y yo dejemos de equivocarnos por falta de percepción espiritual. Porque estoy seguro que a usted y a mí Dios nos ha hablado en diferentes etapas de nuestra vida, y nosotros hemos tomado decisiones muchas veces alejados o un poco apartados de la esencia de lo que Dios tenía preparado para nosotros. Muchos de nuestros errores no nos han ocurrido por rebeldía. Ocurrieron porque nuestra alma decidió donde el Espíritu debía estar gobernando. Nuestra alma decidió desde el lugar que nosotros le debimos de haber dejado al Espíritu de Dios. Ocurrieron porque el alma decidió donde el Espíritu gobierna. Y hoy el Espíritu Santo no viene a exigirte más oración. Escuche esto, porque la oración es nuestra comunión con Dios. Eso debiera de ser. Hoy Dios no viene a exigirte más oración. Él viene a afinar nuestros sentidos espirituales. Porque cuando el discernimiento se activa, la confusión se apaga. Hoy hablamos del ojo del Espíritu, pero no como teoría, sino como una facultad ejercitada. Este es el episodio 24 de Verdaderamente Libres, temporada 2, discernimiento, el ojo del Espíritu. Bienvenidos. Abre el libro, pero mira entre renglones. Hay preguntas que en la iglesia no responden. Lo que callan los altares, hoy se dice aquí. Respira hondo, que tu espíritu está listo para recibir. Verdaderamente libres, el velo ya se rasgó, misterioso escondido, fuego al corazón, lo que el púlpito no toca, se revela en tu oído en este podcast. Vamos a hablar de un fundamento bíblico legal. Por eso era importante dejar una estructura bíblica acerca de los fundamentos legales. Hay un fundamento legal espiritual en el cual el discernimiento se basa. Hebreos capítulo 5, versículo 14 dice así en el nombre de Jesús: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Cuántos dicen amén? Usted y yo, que estamos recibiendo estas alturas de revelación, lo que debemos hacer de acuerdo a la Escritura es fortalecer, es ejercitar nuestros sentidos espirituales para que podamos aprovechar la visión completa que Dios está transmitiéndonos a usted y a mí en este lugar, y a los que están escuchándonos a través de las redes sociales. Fue un llamado de shofar que Dios hizo hacia el exterior de nuestra congregación. Es un llamado que Dios te está haciendo, porque Dios está levantando una nueva generación, no emocional, no como una cultura, no como una moda, sino que es un llamado importante para hijos legítimos de Dios, que vamos a manifestarnos en tiempos que se acercan para la creación. Este versículo establece tres verdades. Uno, el discernimiento es señal de madurez. Así es de que si nosotros no estamos discerniendo lo que Dios quiere para nosotros, quiere decir que nos hace falta madurez. Dos, dice que se desarrolla por el uso, no por emociones.
Los sentidos y el discernimiento espiritual se ejercitan por el uso. Eso quiere decir que estoy constantemente en la presencia de Dios. Por eso sé medir lo que viene de Dios, lo que viene del Padre, lo que viene del Espíritu, y sé discernir lo que viene de mis pensamientos, lo que viene de mis emociones o de las emociones y pensamientos de otros. Y número 3, el discernimiento opera a través de los sentidos espirituales. Así es de que si una persona dice: yo tengo el don de discernimiento, pero no tiene sus sentidos espirituales ejercitados, realmente su discernimiento es emocional y no espiritual. El discernimiento no es intuición. El discernimiento es una facultad. Es una facultad entrenable del Espíritu Santo. Esto quiere decir que a través de nuestras experiencias para con Dios, a través de nuestras experiencias en el mundo espiritual, cada visita que tú haces al mundo espiritual fortalece, se entrena esa esencia del discernimiento dentro de ti y dentro de mí. Pero, ¿qué es una facultad entrenable del Espíritu Santo? Una facultad entrenable del Espíritu es una facultad o es una capacidad interna que Dios depositó dentro de ti y dentro de mí. Es algo que no funciona automáticamente, sino que se va desarrollando y se va afinando conforme tú lo usas en Dios. O sea, conforme tú tienes tu relación con Dios y te mueves en el mundo espiritual, Dios te empieza a ampliar esa capacidad para percibir su esencia y la esencia de otras personas. Y cuando hablo de esencia, estoy hablando de propósito, estoy hablando de lo que hay realmente en el corazón de alguien, la intención en la cual hace o hacemos las cosas, la esencia, el llamado que Dios tiene para ellos, la esencia, la importancia que tienen en Dios, la esencia, la autoridad y el poder y el llamado que Dios tiene en ellos. Y esto no es un don ocasional, ni tampoco es una experiencia mística. Es una capacidad real y está diseñada de una forma estable y madura del Espíritu Santo, para que las operaciones del Espíritu Santo trabajen a través de nosotros. Son facultades del Espíritu Santo, son operaciones del Espíritu Santo que aterrizan a la tierra a través de nosotros. Y el espíritu humano regenerado tiene facultades como discernir, percibir, entender, oír a Dios, reconocer atmósferas, distinguir verdad de engaño. Pero esas facultades pueden estar dormidas, pueden ser poco usadas, o pueden estar siendo dominadas por el alma. Quizá esas facultades ya están dentro de ti y de mí, pero dejamos que nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestras reacciones dominen el discernimiento espiritual y lo convirtamos en un discernimiento emocional, al nosotros permitir que nuestras emociones influyan en lo que el Espíritu Santo quiere hablarnos. Por eso hay muchos creyentes salvos, pero confundidos. Ahora, ¿por qué se llaman entrenables? Porque crecen con la práctica, porque se afinan
con obediencia. ¿Cuántos dicen ouch? Porque se fortalecen con la presencia de Dios, pero se apagan con negligencia. Primera de Timoteo 4:7 dice ejercítate para la piedad. La palabra ejercítate implica disciplina, constancia y desarrollo. Pero si vemos esta porción, dice ejercítate para la piedad, y ahí está la primer piedra en el zapato de un creyente, de un hijo de Dios. Y es que nosotros tendemos a juzgar a los que nos rodean. Y cuando nosotros juzgamos a los que nos rodean, estamos siendo negligentes. Estamos inhabilitando los sentidos espirituales. La palabra de Dios nos enseña que la piedad, que si ejercitamos la piedad, esto quiere decir que tengamos misericordia de los demás, que oremos aún por los que están actuando mal, porque el hacer nosotros eso, a nosotros Dios nos coloca en una posición donde nuestros sentidos espirituales se están ejercitando, y a ellos los estamos colocando en un lugar de una posibilidad de que ellos puedan arrepentirse. Eso es piedad, eso es misericordia. Pero ¿qué es el discernimiento espiritual en esencia? El discernimiento es una capacidad que el Espíritu desarrolló en el espíritu del hombre y que sube a la mente para tomar autoridad, y desde ese lugar enviar cautivos los pensamientos a la obediencia a Cristo. Esto quiere decir que esa indicación que nos da el Señor en su palabra de enviar pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo, nos está entrenando para poder desarrollar nuestros sentidos espirituales. Eso es una indicación que Él nos da para que realmente podamos someter las emociones que se mueven dentro de nosotros. Y este discernimiento desarrolla una capacidad espiritual para que podamos percibir lo invisible, para que distingamos el origen, la intención y la dirección, para leer, escuche esto, leer atmósferas espirituales. No estoy diciendo para percibir, estoy diciendo para leer atmósferas espirituales. Y es que si el Espíritu Santo movió cerca de nosotros, o trajo o atrajimos una atmósfera espiritual, en esa atmósfera espiritual hay unción, hay revelación, hay dirección, hay guianza, hay poder de Dios. Y el discernimiento también nos ayuda a entender antes de reaccionar. A ver, diga fuerte: entender antes de reaccionar. Dígale a su esposo: entender antes de reaccionar. Ahora le doy permiso que se la regrese. Dígale: entender antes de reaccionar. Niños, grítenle a su mamá: entender antes de reaccionar. Mamás, regrésensela a los niños: entender antes de reaccionar. El discernimiento nos ayuda a entender antes de reaccionar, porque muchas veces el Espíritu Santo se empieza a mover hacia nuestro favor y empieza a cambiar las cosas a nuestro favor para bendecirnos, y nos empezamos a quejar o decimos: esto
no me parece, es más difícil para mí. O tomamos decisiones, eso quiere decir, reaccionamos antes de entender el propósito de Dios para una situación que estamos viviendo. Nos falta ejercitar nuestros sentidos espirituales para que nuestro espíritu, nuestra mente, nuestra alma sean tan maduros para entender la palabra y la instrucción que Dios nos está dando a través de las revelaciones que Él está bajando en este lugar para ti y para mí. El discernimiento no es juicio. El discernimiento no es sospecha. Es que hay algo que no me gusta en esa hermana. No es algo sensitivo. Cuando es el discernimiento, el Espíritu Santo te dice por qué hay algo que está estorbando cuando esa persona se acerca. Ese es el verdadero discernimiento. Y Dios te dice, sientes pesadez porque está haciendo esto, esto y esto. El discernimiento no se basa en tus y mis sentires. Tampoco es juicio. Hay gente que dice, es que va a acabar mal. Ese muchacho va a acabar bien mal. Es que yo tengo discernimiento. Eso no es discernimiento. Eso es lógica. Si el muchacho se anda drogando, pues algo puede suceder. El discernimiento tampoco es ansiedad espiritual. Cuando tú tienes discernimiento, el Señor te habla, te da dirección para que tomes decisiones. Él no te da el discernimiento para que te alteres emocionalmente. Y que antes que a mí Dios me dijo, y entonces va a pasar algo malo, y entonces va a pasar algo malo. Y entonces, a ver, si Dios te reveló y tienes discernimiento, Él te dio la instrucción, o no entraste y no leíste la atmósfera espiritual que Él movió para ti. Revelación 1. El discernimiento es un sentido, no una opinión. La Escritura no dice ideas ejercitadas, dice sentidos ejercitados. Y así como el cuerpo percibe con sentidos físicos, el espíritu percibe con los sentidos espirituales. Y cuando esos sentidos no se entrenan, entonces vivimos confundidos, aunque amemos a Dios. Pero ¿dónde están esos sentidos espirituales según la Biblia? Según la palabra de Dios, ¿dónde están los sentidos espirituales? Primera de Tesalonicenses 5:23 nos habla y dice: y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Los sentidos físicos están en el cuerpo, pero los sentidos espirituales, ¿dónde cree usted que están? En el espíritu. Y el alma, las emociones, son las que siempre interfieren entre los sentidos físicos y los sentidos espirituales. Voy a poner un ejemplo sencillo. Cuando tenemos un problema grave y estamos preocupados por alguien o por algo, el cuerpo recibe una influencia. Eso quiere decir, entras bajo una presión. La presión arterial puede dispararse y puede afectarte un sentido. Por ejemplo, si se te eleva la presión arriba de 200, te puede elevar la presión de tu ojo, ver borroso y quedar sin vista. Pero en la parte espiritual, cuando esas emociones ya te alteraron tanto,
se te generan dudas, hay una debilidad espiritual, y a través de esa emoción o preocupación el enemigo envía dardos de fuego que empiezan a separarte de tu confianza hacia Dios. Y entonces no puedes ejercitar tus sentidos espirituales, porque una emoción está influyendo en tu cuerpo y está influyendo en tu espíritu. Pero los sentidos espirituales están en el espíritu, pero se expresan a través de facultades internas alineadas. Pero se expresan a través de facultades internas alineadas. Son facultades que el Espíritu Santo te da, y cuando las alineas al Espíritu, te desarrollas y creces más. ¿Qué son esas facultades alineadas? Esas facultades son las capacidades, los dones, los talentos, las habilidades que Dios depositó en ti. Las alineas a Dios, le quitas las emociones y todo lo llevas al Espíritu. Pero vamos a comenzar a hablar acerca de los sentidos, porque esto se trata de ejercitar los sentidos. Vamos a hablar de la vista espiritual. La vista espiritual está en el entendimiento. Efesios 1:18 dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. La Escritura nos habla que nuestro entendimiento tiene ojos espirituales. La función es ver realidades invisibles, es que tú veas el mundo espiritual y entender los escenarios espirituales, lo que puede suceder. Y esto se ejerce con renovación de la mente. O sea, esos son los puntos que debes de anotar para que pueda desarrollarse tu vista espiritual, tu entendimiento. La mente renovada, la quietud interior, eso quiere decir que no te aceleres, mantente en confianza a Dios. No quieras hacer todo, sino que aprende a delegar y a promover a otros, y mantente quieto, en quietud, para poder ver lo que está pasando en el mundo espiritual. Meditación en la palabra. No te conformes con la palabra cuando vienes aquí en físico, ni tampoco te conformes con escuchar una predicación una sola vez. Profundiza aún más. Deja que Dios te hable, deja que Dios te guíe. Y anota: un entendimiento saturado, nubla la vista espiritual. Un entendimiento saturado nubla la vista espiritual. No te satures con dudas, no te satures con preguntas, satúrate con revelación, satúrate con relación con Dios, para que no se nuble tu vista espiritual. ¿Qué es ver realidades invisibles? Es percibir lo que existe y opera en el ámbito espiritual. Es ver, ser testigo de las operaciones del Espíritu Santo.
aunque no sea visible para tus sentidos físicos, es algo real y es algo que está activo en el mundo espiritual. Por eso los profetas veían gente de a caballo. Por eso se veían ejércitos mayores que los que se levantaban en contra de los siervos de Dios. No es imaginación, no es fantasía, no es suposición, es percepción espiritual basada en revelación. ¿Cuál es la base bíblica? 2 de Corintios 4:18, no mirando nosotros las cosas que se ven, eso también es un mandato, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Esto quiere decir que lo invisible existe, lo invisible opera y lo invisible es eterno. Y ver esas realidades invisibles, espirituales, es aprender a mirar donde el espíritu ve, no donde el ojo físico gobierna. ¿Y qué es lo que implica esto, pastor? Implica algo esencial, la esencia. Te implica ver, percibir lo que Dios está haciendo, aunque no se manifieste aún. Lo que se mueve espiritualmente detrás de lo visible. Lo que no se dice pero influye. Lo que aún no aparece pero ya fue establecido. Hebreos 11:1, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esto es la fe como una visión espiritual activa. Voy a decir algo denso para los que lo quieran escudriñar y entender. Ejercitar los sentidos espirituales es realmente moverte en la amplitud de alturas de fe. No hablo de niveles nuevamente, hablo de alturas. ¿Qué es entender escenarios espirituales? Si Dios nos está hablando de escenarios espirituales, es porque hay algo que está sucediendo hoy en día, en estos tiempos, y que usted y yo debemos comprender. No estoy hablando de escenarios proféticos, estoy hablando de escenarios espirituales. En esta ocasión, entender escenarios espirituales es la capacidad de leer el contexto espiritual completo de una situación. Otra vez, entender los escenarios espirituales es la capacidad de leer el contexto espiritual completo de una situación. Puedes discernir, tú puedes ver el tiempo que va a llevar. Por ahí tenemos un reloj, que los que estuvieron ahí de testigos en Santa Catarina, donde hay unos tiempos, estamos hablando de eso. Estamos en lo físico, pero luego ves algo espiritual y recibes información de este tipo. Hablamos de tiempos, de la intención.
puedes ver las intenciones detrás de una situación. Puedes ver la oposición detrás de una situación. Puedes ver el propósito de Dios para esa situación. La dirección divina, eso quiere decir los caminos que hay de acuerdo a las decisiones. Y para eso tienes que comprender cómo Dios piensa, cómo Dios obra. Dios dice: voy a bendecir a, no sé, a Juanito Penas. Es un Juanito que se queja por todo. A Juanito Penas con un trabajo. Lo va a bendecir con un trabajo. Pero Juanito Penas quiere ser empresario vendiendo hamburguesas. Y él le ha pedido a Dios un negocio. Y Dios ya tiene el negocio, pero él quiere vender hamburguesas. Por este camino está la venta de hamburguesas, donde Dios sabe que a la tercera semana va a retroceder y va a llorar y va a decir: Dios, ¿por qué no me bendices a mí? Por este lado hay otro camino, y Dios sabe que Juanito Penas va a decir: ah, es que no vendía hamburguesas porque yo ocupaba un carro grande de 35,000 pesos. Voy a ir a Préstamo Express. Y ahí hice un anuncio. Voy a pedir dinero porque yo quiero vender hamburguesas en un carrito grande, negro, con focos de LED, porque eso es lo que me falta para que yo venda. Y luego hay otro camino. La suegra de Juanito, que le dijo: no, hombre, tú no vas a ser empresario, tú ponte a trabajar. Trabaja en una empresa, saca a mi hija de andar tan fregados. Dios conoce todos esos caminos. Y luego hay uno donde Dios dice: si Juanito me es fiel, yo le voy a entregar un vehículo para que lo venda y luego compre otro, y lo venda y luego compre otro. Pero Juanito no puede ver con los ojos espirituales. Él quiere su carrito de hamburguesas. Hermana, hermano, suelte su carrito de hamburguesas. Desarrolle sus sentidos espirituales para que pueda ver el propósito de Dios para usted, para que se evite todo el camino difícil y usted pueda recibir la instrucción directa de Dios, la unción directa de Dios, la provisión directa de Dios, y que esa persona que a usted le iba a entregar un bien pueda ser promocionado por Dios hacia otras alturas espirituales, y usted también. Y es más, para que también su suegra diga: Señor, perdóname, porque tú tenías un propósito para mi yerno. ¿Cuántos yernos dicen gloria a Dios? ¿Y cuántas suegras dicen gloria a Dios? Espero que si usted es Juanito y nos está escuchando, reciba esta palabra de Dios. Primera de Crónicas 12:32. De los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos, y que sabían lo que Israel debía hacer. Esto quiere decir, tenían sus sentidos espirituales bien desarrollados. Y le voy a decir un secreto: si usted investiga, si usted escudriña, se va a dar cuenta que bíblicamente la tribu de Isaacar vino a dar a México. No solo entendían lo que pasaba, entendían el escenario y la respuesta correcta. Usted allí en su silla hoy va a poder discernirse
así como Juanito. Y usted va a poder entender espiritualmente dónde está el camino de la bendición. Aquel camino que le iba a decir que el enemigo, no. Aquel camino que sus emociones han estado bloqueando por años. ¿Qué incluye entender? Ahora voy a ir a otra altura. Yo ya entendí que es por este lado. Ahora usted y yo sabemos el lado que es. Pero eso no quiere decir que yo voy a forzar las cosas. Voy a esperar sabiendo hacia dónde voy a caminar en el momento que debo de caminar. Eso quiere decir que cuando viene cayendo la bendición, Dios te va a decir: muévete. Y yo voy a estar preparado para ese momento, sin acelerar los tiempos. ¿Qué incluye entender los escenarios? Incluye discernir si es tiempo de esperar o es tiempo de avanzar. Si es una puerta de oportunidad o es una puerta de prueba, como la del préstamo. ¿Cuántos dicen ouch? Si es una oposición, si es ataque o es entrenamiento. O si una crisis es corrección o es transición. Eclesiastés 3:1. Todo tiene su tiempo. Dígale al que está a su lado: todo tiene su tiempo. Dígale a las adolescentes que ya quieren tener novio, ¿qué les decimos? Todo tiene su tiempo. A los muchachos de cabina, todo tiene su tiempo. A las hermanas que se quejan: ¿por qué no viene la bendición? Si yo he hecho, si yo, Dios. Todo tiene su tiempo. Todo. Todo tiene su tiempo. Y el tiempo ha llegado. Pero usted no ha desarrollado los sentidos espirituales. Dígale: Señor, voy a desarrollar mis sentidos. Y si usted se quiere comprometer, dígale: Señor, me comprometo a desarrollar mis sentidos espirituales. Ya se escucharon menos, pero usted sabe. Vamos a pasar al oído espiritual. Por si alguien no escuchó, vamos al oído espiritual. El oído espiritual está en el corazón. Juan capítulo 10, versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz. También Isaías 55:3. Inclinad vuestro oído. Usted y yo debemos de distinguir la voz de Dios. Así como usted distingue la voz de su mamá cuando lo va a regañar o está enojada, así cuando usted sabe distinguir la voz de su hijo cuando le va a pedir algo, debemos de tener esa sensibilidad para escuchar la voz de Dios. Dice la Escritura que las ovejas del pastor escuchan su voz. Usted y yo somos hijos legítimos de Dios. ¿Amén o no amén? Amén. Entonces usted y yo debemos de distinguir la voz de nuestro pastor, que es Dios, del Espíritu Santo. También es una capacidad espiritual, y es reconocer cuando una impresión, palabra o sensibilidad espiritual provienen del Espíritu Santo.
y no del miedo, no de nuestros deseos personales o de nuestros razonamientos. Claves importantes para que usted anote, y si no alcanza a anotar, quiero recordarles y agradecer a nuestros amigos de Spotify, porque redactan en escrito las predicaciones. Entonces usted puede ver en Spotify, agarrar Spotify, y le van a aparecer las letras de lo que estamos hablando, y la predicación se la dividen por temas. Así es de que si usted tiene Spotify, descargue esa aplicación y usted puede escuchar y ver las predicaciones con esta herramienta de inteligencia artificial que están compartiendo en las redes. La voz de Dios suele manifestarse como una convicción clara y no confusa. Si usted dice, Dios me dijo algo pero no estoy seguro, pues no, si no está convencido, es una idea. Una dirección firme, no impulsiva. Aunque tú sabes la respuesta, no vas a andar manipulando las cosas para que sucedan. Una palabra que trae paz, aunque confronte. Eso quiere decir que puede Dios exhortarte, pero si andas con que, ay, no, es que me siento mal porque es que Dios me dijo que yo no debía de haber hecho esto. A ver, si Él te está hablando, es para que tú te pongas a cuentas con Él. Él ya lavó tu culpa, no tienes por qué volver a tomar esa culpa, porque si no, dentro de ese pensamiento abres un canal para que llegue un dardo de fuego y nuevamente te inhabilite tus sentidos espirituales. Isaías 30:21. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: este es el camino, andad por él. Esto quiere decir que la voz de Dios nos orienta y no nos presiona. Y separar espíritu, alma y pensamiento es una capacidad de discernir de dónde viene una percepción interna. Si viene de Dios o de su Espíritu Santo, si viene del enemigo o viene de nuestros propios deseos. Olfato espiritual. Aquí es la percepción de atmósferas. Segunda de Corintios capítulo 2 versículo 15. Para Dios somos grato olor de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? La función es detectar ambientes espirituales. Y es la capacidad de percibir la atmósfera espiritual que gobierna un lugar, la atmósfera espiritual que gobierna una conversación, la atmósfera espiritual que gobierna una relación, o la atmósfera espiritual que gobierna un tiempo, más allá de lo que se ve o de lo que se oye. Ser portadores de la gloria de Dios. ¿Cuántos han escuchado ese término? Amén. Ser portadores de la gloria de Dios es trasladar una atmósfera a un lugar. Así como tú y yo hemos experimentado como hay personas que pueden oprimir un ambiente. Eso quiere decir que tú estás en tu casa a gusto, relajado, es más, puedes estar viendo la televisión y tocan la puerta y entra esa persona y sientes como la pesadez cae en tu hogar. Esa atmósfera que rodea a esa persona entró a tu atmósfera y trata de oprimirte más. Pero también hay parejas que tienen una atmósfera espiritual que cambia el lugar. Sin ni siquiera necesidad de que hablen, el ambiente cambia. ¿Sabes
que Dios algo te va a decir. Sabes que algo va a pasar. Si tú disciernes las atmósferas espirituales, sabes en qué momento callar para escuchar a esa persona con la que estás conviviendo, o esa pareja, o ese grupo de personas. Yo le he comentado a la pastora Eva que hay algo que a mí me despierta en el mundo espiritual, porque yo sé distinguir cuando el Espíritu Santo a través de ella empieza a darle dirección a una persona. Y yo distingo y veo los ojos, el ambiente. Pero también sé distinguir cuando las personas se ofenden y piensan que es un pensamiento de la pastora. Y cuando yo lo vi, y que también la pastora me hace un comentario de que yo veo esta acción y yo sé que el Espíritu Santo está hablando a través de tu vida. Entonces yo empecé a ver eso y me di cuenta que todos nosotros tenemos ese yo espiritual, tu verdadero yo, la esencia de quién tú eres en Dios y para Dios, donde a veces conectas y te desconectas. ¿En qué momento te das cuenta? Cuando estás en el culto y que tú dices, siento un escalofrío. Haz de cuenta que el escalofrío ese que sientes solamente es una conexión así, ¡pum! Pero si tú logras permanecer en esa conexión, va a ser más fácil desarrollar esos sentidos espirituales. También quiero hacer énfasis en lo siguiente. De lo que estoy hablando no es de presentimientos. Es que yo presentí que algo iba a pasar. A ver, presentimiento es diferente a atmósfera espiritual donde Dios revela. Tampoco es sugestión. Cada que se sientan ahí en esa mesa, algo va a pasar. Tampoco es sugestión. Ni tampoco es mala o buena vibra. Es que ellos sí traen buena vibra. No estamos hablando ni de vibra ni de sugestión. Estamos hablando de una atmósfera espiritual donde usted puede estar dentro, que usted puede trasladar y que la Escritura la nombra como portar la gloria de Dios. Primera de Corintios 2, versículos 11 y 12. Escuche esto con atención y escudriñelo en casa. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Recuerde que usted y yo tenemos un espíritu de vida, es el espíritu del hombre. Y ese espíritu, cuando hace conexión con el Espíritu de Dios, es cuando nuestro espíritu clama Abba Padre. Y es cuando Dios nos reconoce como hijos en ese proceso de conexión. Primera de Corintios 2, 11 al 12 nos habla de ese proceso. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Y es que el espíritu sí percibe lo que el alma no puede explicar. La atmósfera espiritual la va a reconocer el Espíritu Santo que habita en usted, y que las emociones lo pueden estar contristando. No todo lo que es tranquilo es sano, y no todo lo que es intenso es espiritual. Gusto espiritual.
El gusto espiritual es la experiencia interior. Salmo 34:8: gustad y velad que es bueno Jehová. Probar. Hebreos 6:5: gustaron de la buena palabra de Dios. ¿Cuántos están degustando la palabra en esta mañana? El degustar la palabra produce una experiencia interior. La función del gusto espiritual es el que comprende cuando algo te nutre o algo te intoxica. Lo voy a explicar en términos espirituales. Es cuando evalúas el efecto interno real de una persona, de un ambiente, de un pensamiento, de una enseñanza o de una decisión. Se trata de quedarte con lo que produce después. Esto quiere decir que esta predicación que tú estás degustando tiene que dejarte una experiencia interior que va a producir en ti una bendición. Es lo que evalúa el efecto real que causa la palabra que hoy recibiste, o que cada vez que recibes una palabra de Dios. Es lo que empieza a evaluar los frutos internos. Que le voy a compartir. Yo tengo ese conflicto con el mundo cristiano, de que los cristianos o las personas comunes se dejan manipular por personas que ni siquiera tienen frutos. Le creen más a un mentiroso, le creen más a un manipulador que a Dios, o que a una persona que lleva las cosas conforme Dios establece. Usted y yo tenemos que degustar. Esto quiere decir que podamos distinguir cuando alguien tiene frutos. Mateo 7:16: por sus frutos los conoceréis. Jesús no dijo: por sus intenciones los vas a conocer, o por su apariencia los vas a conocer, o por su intensidad los vas a conocer. Dijo: por sus frutos. Y te das cuenta si algo te nutre o te intoxica de acuerdo a los frutos de esa persona o de esa situación. ¿Cómo te das cuenta que alguien o algo te nutre? Degustar. Alguien que te fortalece tu espíritu, alguien que aclara tu mente, alguien que produce paz estable en ti, alguien que afirma tu identidad, alguien que te acerca a Dios y a tu propósito para con Dios. Es alguien que te nutre. Porque Juan 6:63 dice: las palabras que yo os he hablado son espíritu de vida y son vida. Lo que viene de Dios da vida, no desgaste. Señales que tiene alguien o algo de quien no te debes de apartar. Te produce un reposo interior. No hay culpa, no hay confusión, hay claridad para decidir, y el Espíritu Santo gobierna. Y vuelves a la esencia. Escuche esto: vuelves a la esencia de la creación. Proverbios 11:30: el fruto del justo es árbol de vida. ¿Dónde está el árbol de la vida según Proverbios? En el justo, en el que ha sido justificado y ejerce la justicia y aplica las leyes espirituales en su vida. Pero ¿qué significa que algo te intoxica? Y no voy a hablar de la tóxica o del tóxico que usted conoce. Es cuando alguien o algo te deja una inquietud persistente.
Cuando lo que te dijo o te hizo sentir activa la culpa o la autoacusación. Cuando confunde tus decisiones. Cuando te roba la paz sin causa clara. No sabes qué fue lo que pasó, pero te robó la paz. Cuando se debilita tu comunión con Dios después de que conviviste con esa persona o la escuchaste, o en esa situación fuiste afectado y te empiezas a debilitar. Y sabes reconocer: desde que yo fui a ese lugar, desde que yo conviví con esas personas, me empecé a ir para abajo. Proverbios 14:12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es un camino de muerte. No todo lo que parece bueno alimenta. Y muchas veces somos llevados por la gente que nos rodea a momentos o personas que producen toxicidad espiritual. Estamos a punto de terminar. ¿Cuáles son estas señales de intoxicación espiritual? Para que usted distinga si necesitamos ser desintoxicados de eso. No de personas, no de situaciones, sino lo que se produjo dentro de nosotros. Si hay pensamientos repetitivos y pesados, si hay ansiedad después del contacto con esa situación o persona, si se perdió tu enfoque espiritual, si tienes esa necesidad de estar justificando lo que hiciste y una desconexión interior, no sabes ya ni qué rumbo tenías. Santiago 1:14 al 15. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, escuche esto, aquí ya no estamos hablando de culpar a alguien o algo, cuando de su propia concupiscencia, de cuando nuestros propios procesos de pensamiento repetitivos somos atraídos y seducidos. Eso dice la Escritura. Y esa intoxicación es bien sutil. ¿Cómo se ejerce? ¿Cómo podemos desarrollar esto? Con comunión, con palabra de Dios y separándonos de lo superficial. Por último, el tacto espiritual. El tacto espiritual es la conciencia. Hebreos 10:22, purificados los corazones de mala conciencia. Ya lo vimos en 2 episodios anteriores. La mala conciencia es lo que te sigue produciendo que tú te culpes. Hechos 17:27, para que palpasen, escuche eso, para que palpasen y hallasen a Dios. Esta porción bíblica es una esencia, es esencial. Hechos 17:27, para que palpes y halles a Dios. Esto quiere decir, para que halles a Dios tienes que palpar. Y está hablando del sentido espiritual. Está hablando que tu conciencia tiene que estar en cierta altura donde puedes palpar a Dios, donde puedes entender, comprender quién es Dios, qué es lo que anhela para ti, qué es lo que Él quiere hacer contigo o en una nación. La función es percibir respaldo o resistencia y que podamos saber cuándo avanzar y cuándo detenernos. Es cuando nos damos cuenta si tenemos el aval del Espíritu Santo, si Él nos está respaldando en nuestras decisiones o son nuestras propias decisiones obrando. La base bíblica es importante. Hechos 16:6-7 dice: y atravesando Frigia
y la provincia de Galicia, esto es muy importante que usted escuche ciudades, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. No era pecado ir, ellos debían ir. No era una mala intención que hubiera en ellos o en la gente, pero en ese momento no era el tiempo ni el lugar de moverse, como el ejemplo que pusimos ahorita. Hablar de esto es hablar del respaldo espiritual. Es respaldo espiritual puro. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: este es el camino, andad por él. Muchas veces a ti y a mí el Señor nos ha hablado a nuestras espaldas y nos ha dicho: este es el camino, anda por él. Y malinterpretamos lo que Dios nos dice y anteponemos nuestras decisiones. Esto es una resistencia espiritual. La resistencia no siempre es ataque del enemigo. Cuando nosotros aplicamos resistencia en contra de lo que Dios nos dice, las emociones juegan un papel importante. Pero la resistencia también la aplica el Espíritu Santo. Eso quiere decir que nos pone un límite para ciertas acciones y decisiones. Y es una manera en la cual Él empieza a operar para evitar que nos equivoquemos. Por eso inicié esta predicación diciendo: para que usted y yo nos dejemos de equivocar. No todo obstáculo es ataque, no toda dificultad es prueba, y no toda resistencia es el enemigo en contra de lo que Dios quiere para ti. Dice la Escritura que en Dios son ordenados los pasos de cada uno de nosotros, y cuando Dios ordena, también frena al enemigo. La revelación 2 es clara y sencilla después de conocer los sentidos. Los sentidos se ejercitan, y se ejercitan por el uso. Debemos cuidar cuando nuestras decisiones son contaminadas por esa intoxicación que mencioné hace un momento. La confusión aparece cuando el alma decide o cuando el espíritu del hombre gobierna. Ahí es cuando llega la confusión. Y de la confusión es donde usted y yo debemos de resguardar nuestro corazón y nuestra mente. Respire bien profundo esta mañana y diga bien fuerte: veo con claridad, oigo con precisión, discierno atmósferas, no reacciono, entiendo. Cierre sus ojos ahí donde está. Padre Santo, en el nombre de Jesús, hoy nos colocamos bajo la luz de tu verdad, Señor, y no bajo el ruido de nuestros pensamientos. Este día, Señor, venimos ante ti, Señor, no para pedir señales que nos pueden llegar a confundir, sino para recibir claridad que gobierna. Hoy, Señor, tu ministración en nuestra vida es en contra de esa confusión persistente que nos ha nublado el entendimiento por años. Que esas decisiones impulsivas que nacen desde nuestra alma herida
sea disipado y sea extirpado por el poder de tu Espíritu Santo. Y que la percepción distorsionada que hace ver peligro donde hay paz y paz donde hay advertencia, podamos comprenderla en el Espíritu hoy, Señor. En el nombre de Jesús rompemos ahora toda niebla mental, toda prisa que nos ha estado empujando sin dirección, toda voz interna que habla más fuerte que nuestro espíritu, guiado por el Espíritu de Dios. Padre, hoy nos alineamos a tu Espíritu para gobernar. Hoy alineamos nuestra alma a ti para obedecer, nuestra mente para discernir, y declaramos que el entendimiento se abre, que la percepción se endereza, que la confusión pierde autoridad y claridad hay en nuestra vida y se establece hoy. Y cancelamos decisiones nacidas del miedo, del vacío y de la presión y de la necesidad de huir o de controlar. Y recibimos sabiduría que viene de lo alto, que primeramente es pura, luego pacífica y amable. Llena, Señor, de buen fruto nuestras manos, nuestra vida, nuestra mente, nuestro espíritu. Afina nuestra percepción. Enséñanos a detenernos cuando no hay paz y avanzar cuando tú respaldas. Hoy declaramos: no decido desde la prisa, no actúo desde la confusión, no interpreto desde la herida, decido desde la luz y me muevo desde la paz de tu palabra. Discierno desde el Espíritu, y cada que respiro tú me llenas de tu paz y permito que tu paz gobierne todo mi interior. En el nombre de Jesús, amén. Dale una ofrenda de alabanza al Señor esta mañana. Esta es la segunda vez que le voy a leer un mensaje muy directo. Y usted sabe desde qué atmósfera lo recibe. Te di ojos para ver antes de caer, porque yo no diseño a mis hijos para vivir por golpes, sino por luz. Te di percepción para no repetir errores, porque el reino no se edifica con tropiezos constantes, se edifica con discernimiento gobernante. Has vivido demasiado tiempo interpretando señales con el alma, llamando intuición a la ansiedad, llamando prudencia al miedo, llamando discernimiento a la sospecha. Pero hoy yo separo lo que se mezcló. Hoy te devuelvo un discernimiento limpio, no contaminado por heridas, no deformado por los traumas, no empujado por tu prisa. Porque la niebla que te rodea no venía de afuera, venía de adentro, de pensamientos sin gobierno, de emociones sin orden y de memorias sin sanidad. Pero hoy yo declaro, te dice el Señor, se terminó la confusión como estilo de vida, se terminó el ciclo de decisiones impulsivas, se terminó el me equivoqué otra vez como una rutina que habías establecido de una manera espiritual. Hoy quito la niebla, no solamente te doy paz, te doy precisión. Hoy afino tu discernimiento y te vuelvo sensible a lo que antes ignorabas, a la atmósfera detrás de las palabras, a la intención detrás de la sonrisa, a la puerta detrás de la oportunidad, a la trampa detrás de lo urgente. Porque hay cosas que no te destruían por ser malas, te destruían por estar fuera de tiempo.
Y hay decisiones que no se deben evitar por pecado, sino por desalineación. Yo te doy ojos para ver el tiempo, te doy oído para reconocer mi dirección, te doy tacto espiritual para sentir respaldo o resistencia, y te doy gusto para saber lo que nutre e intoxica, y te doy olfato para detectar contaminación o paz. Ya no vas a correr detrás de señales, vas a caminar con claridad. Ya no vas a negociar con tu confusión, vas a vivir con gobierno interior. Ya no vas a decidir por presión, vas a decidir por paz. Ya no vas a llamar discernimiento a tu miedo, vas a llamar discernimiento a lo que yo confirmo con mi luz, porque yo no soy Dios de confusión, y donde yo gobierno, la niebla se disipa. El Señor hoy te devuelve el centro, te devuelve la calma que piensa todo el bien, la firmeza que te hace decidir sin dudar ni temblar, y la claridad que no necesita gritar. Y no porque todo sea más fácil, sino porque ahora puedes ver, y eso hace una gran diferencia. Y no porque ya no haya batallas, sino porque ahora sabes cuáles son las tuyas y cuáles son las que no debes de pelear. Y no porque no haya puertas, sino porque ahora vas a discernir entradas y discernir si son de prueba o son de distracción. Porque cuando Dios quita la niebla, afina nuestro discernimiento y nuestro entendimiento para volver a vivir en el diseño que el Espíritu Santo había establecido para que nosotros camináramos en su voluntad. Hoy yo te invito a que entres en paz, a que decidas en paz, a que avances en paz. Porque cuando Dios nos devuelve la claridad, cuando Dios nos devuelve la vista, podemos ver el camino por el cual hay que movernos. Este fue el episodio 24 de Verdaderamente Libres, temporada 2, discernimiento, ojo del Espíritu. Aquí hay misterios revelados, dimensiones eternas, y recuerda que siempre con Jesucristo siempre ganas, porque no caminas a ciegas, caminas con un discernimiento bien ejercitado. Que Dios te bendiga. La verdad fue revelada. Te esperamos en el próximo episodio. Recuerda, ya llegó la hora de la verdad. Esto es una producción de Radio Adicción Cristiana y Centro de Formación Misionero y Pastoral Gilgal, con el teólogo e investigador bíblico Aldo Flores. Verdaderamente libres, el velo ya se rasgó, misterios escondidos, fuego al corazón, lo que el púlpito no toca se revela en tu oído, en este podcast.